empezar en este día y queremos hacerlo dándole la bienvenida a todos los que nos ven a través de este canal de YouTube. Queremos darle la más calurosa bienvenida. Soy el pastor Diego Jaramillo en este nuevo caminar de mi propia vida de crecimiento espiritual, tratando de alcanzar y conocer lo que realmente la palabra de Dios dice, la Escritura dice. La Biblia, ese libro tan popular, tan conocido por todos, tenemos que entenderlo. Tenemos que saber lo que dice la Biblia y no lo que las personas nos quieren hacer ver que ella dice cuando no lo dice. Así que le damos la más calurosa bienvenida. Es nuestro anhelo, a pesar de todos los recursos que existen en YouTube para información, que es nuestro deseo que usted pueda afiliarse al canal, si así lo desea, suscribirse y poner allí la campanita para recibir notificaciones del programa cuando corre. Realmente estamos empezando con este nuevo canal aquí en YouTube para transmitir semana a semana el estudio de la palabra de Dios, conocido en el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo oriental como la Torá, los primeros 5 libros de Moisés o Pentateuco, los cuales repetimos año tras año tras año, indagando, profundizando y aprendiendo en este peregrinaje de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Además del resto de los escritos, los profetas, los salmos, la sabiduría, el Brit Hadashah o el pacto renovado, como debe decirse, no pacto cambiado, sino renovado, regenerado, confirmado, y queremos hacerle partícipe de esto. Una cosa que quiero decirle a todos los que nos ven, nos escuchan: corrobore no solamente lo que yo digo, sino lo que dicen todas las demás personas. No crea que porque una persona luce bien, habla bonito, se entiende bien, está diciendo la verdad. Usted, es su responsabilidad corroborar todo lo que se dice con la Escritura. Es bueno estudiar libros, es bueno abrir temas, es bueno conocer la antigüedad, pero siempre todo tiene que ser estudiado bajo el poder de Dios, bajo el Espíritu de Dios, que no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz y de orden. En el día de hoy vamos a tomar un estudio que realmente es controversial en la vida, o la falta de conocimiento o entendimiento de no solamente sino muchos, especialmente en el ámbito del cristianismo en general. Como no conocemos las raíces del pueblo al cual le fue dicho, le fue escrito y le fue dado, y hemos sacado en el cristianismo, hemos sacado todo el conocimiento de lo que es la verdadera enseñanza de la Escritura, pues a veces se nos hace difícil comprender lo que realmente la Biblia dice. Y por eso nos referimos al Antiguo Testamento como algo que caducó, algo que es viejo, algo que ya no sirve. Pero más sin embargo, desafortunadamente, lo que se trata de obediencia, de guardar la santidad, lo desechamos y tomamos los salmos de promesas, los cánticos de promesas, los profetas que producen promesas. Esas sí las queremos tomar del Antiguo Testamento, pero lo que es la obediencia, lo que es el cumplimiento, lo que nos corresponde todavía a nosotros como creyentes en Jesús, en Yeshua HaMashiach, como así se llama, es poder continuar. Eso sí no lo queremos ver, queremos reinterpretar la Escritura, queremos decirlo que porque Él cumplió todo, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Y quiero decirle, toda persona que piense que porque Jesús, Yeshua, cumplió todo, ya no tiene nada que hacer, realmente está adorando un ídolo llamado Jesús o llamado Yeshua, el cual lo está llevando a alejarse más de Dios y no acercarse a Dios. La parashá del día de hoy, la porción bíblica que corresponde al día de hoy, se llama o está denominada, y va a ser cada año exactamente con el mismo nombre, pero aunque se tocan diferentes temas, se llama Jucat. Jucat es realmente un estatuto que va por encima de todos, por el énfasis que al ser escrito se hace en ese estatuto, y se encuentra en el libro de Números, capítulo 19, comenzando en el 19, verso 1, y va hasta el capítulo 22, verso 1. En paralelos o en pasajes relacionados para el estudio de su vida personal, de los escritos y del Brit Hadashah o el pacto renovado, nos encontramos el libro de Jueces, capítulo 11, verso del 1 al 13. Sería bueno que usted haga un paralelismo y estudie también esto, porque así va a poder entender muchas cosas de todo lo que la Biblia completa dice. Y en el Brit Hadashah, pacto renovado,
el capítulo de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso del 1 al 12. Déjenme darle un pequeño resumen como introducción de lo que tratan estos pasajes 19, 20 y 22 del pasaje del el libro de Números. En el capítulo 19 se habla y se describe lo que es la novilla o la vaca, es female, roja o color rojizo, la novilla roja. En el capítulo 20 habla de Moisés, Moshe, cuando en cierta rabia, molestia, desánimo, golpea la roca, y también habla acerca de cómo otro país, otra nación, otro pueblo, los edomitas, que son descendientes de Jacob, de Esaú, rechazan a Israel y les impiden el paso. También existe o se menciona la muerte de los hermanos de Moisés, Miriam o María, como se le conoce en el mundo evangélico, pero es Miriam y Aarón, la muerte de ellos. Han pasado ya muchos años sobre este peregrinaje y sí, la Biblia salta de un lugar a otro y pasaron varios años. A veces no ha pasado mucho, pero en esta ocasión han pasado ya varios años. En el capítulo número 22, cerrando, en el verso 1 dice, y partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab al otro lado del Jordán frente a Jericó. Aquí ya estamos resumiendo de que habían hecho toda la travesía y ya está la segunda generación a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, Jucá, que es la lectura número 39 de todos los libros de Moisés, los Deuteronomio, Génesis, Deuteronomio, está el número, Levítico, y todo esto lleva al Pentateuco, a esos 5 libros que se le acreditan a la Escritura, la ley de Dios, los estatutos, los preceptos, la santificación de un pueblo que está en travesía por el desierto. Entonces, es la lectura número 39 de la Torá, y este nombre se deriva del segundo verso del capítulo 19, cuando hace un énfasis, y quiero decirles, se oye mucho más hermoso cuando se lee en hebreo. Yo no soy un experto en hebreo, pero este estatuto, dice el texto, hablando de lo que se va a mencionar, es el estatuto de la ordenanza, la ley, el mandamiento, lo que Yahweh, Yod-Heh-Vah-Heh, ha ordenado. O sea, se hace el énfasis de que en este sacrificio, en este estatuto, en esta, no recomendación, porque no es una recomendación, en esta ley se enfatiza todo lo que el Altísimo, el Eterno, ordena, y está en Números capítulo 19, verso 2. Ahora, esta porción comienza con uno de los rituales más complejos. La Biblia está llena de complejidades, de enseñanzas de sacrificios, cómo se hace esto, qué debe hacerse a esto, y muchos hoy en día decimos, bueno, no existe el templo, ya no hay nada que hacerlo. Y es cierto, usted tiene razón, hay algunas cosas que ya no tenemos o no estamos en la obligación, seamos pueblo directo, seamos pueblo adoptado, pueblo recibido, ya hay cosas que no tenemos que hacer. Pero el hecho de que no las tengamos que hacer no quiere decir que no las observemos con santidad, con reverencia, con respeto. No podemos andar tirando a la basura la palabra de Dios y los estatutos y las leyes que él dio, así ya nosotros, algunas de ellas, no tengamos o no estemos obligados, o simplemente no podamos, porque las situaciones sociales, espirituales, litúrgicas del pueblo de Israel han cambiado. Y recuerda, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y las naciones alrededor se pueden convertir, pueden volverse a ese pueblo de Dios y ser parte de ese pueblo de Dios si se abrazan, si se sujetan al pacto que Dios estableció. Todos están invitados a ser parte del pueblo de Dios, pero Dios no tiene sino un solo pueblo. Dios no tiene sino un solo plan de cómo salvar este pueblo. Dios no tiene sino un solo rey para este pueblo, y Dios no tiene sino un solo Mesías para este pueblo, una promesa cumplida en Yeshua HaMashiach. Entonces, todas las naciones
se pueden ligar, pero tenemos que sujetarnos al pacto y a la obediencia. Entonces, está lleno de muchos rituales, muchas cosas que el cristianismo en general, por habernos sacado las raíces hebreas, por habernos sacado las raíces de nuestra fe, no logramos entender totalmente. Y por eso inventamos y decimos y espiritualizamos de una forma grecorromana y occidental y muy nacionalista. Si usted es colombiano, si usted es nicaragüense, si usted es mexicano, muchos de nosotros interpretamos la Biblia en español y la Biblia no se puede interpretar en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. La Biblia se tiene que interpretar en el idioma que fue dado para quienes fue dado. De hecho, si la carta del apóstol Pablo hubiese sido para toda la cristiandad, para todo lo que hoy en día se conoce como el pueblo cristiano, sabiendo que ya había habido, ya se había predeterminado un pueblo cristiano hasta el momento en que la carta se escribe, hubiera dicho carta a los cristianos. Pero más sin embargo, si usted lee la carta a los hebreos, no tiene nada que ver con cristianismo. Tiene que ver con todo lo que presenta al pueblo de Israel, sus sacrificios, sus oblaciones, sus ofrendas y todas las cosas para poder enmarcar la verdadera vida del Mesías. Así que todo lo que la palabra de Dios nos habla es un misterio muy grande en muchas cosas porque no las entendemos. Pero a medida de que aprendemos, a medida de que estudiamos, a medida de que averiguamos los recursos que hoy tenemos y los tenemos en diferentes idiomas en los cuales usted puede adquirir, usted amplía el conocimiento. Hoy en día nosotros no tenemos problema en leer libros de pastores, personajes evangélicos que son prominentes y los tomamos como la palabra de Dios. Por ejemplo, los sermones de Spurgeon. Muchos pastores usan ilustraciones de Spurgeon y han puesto a Spurgeon al nivel de decir el príncipe de los predicadores. Podemos usar a muchos otros, Gigi Ávila, de acuerdo a la denominación, a la profetisa Helen White y a todos estos personajes humanos que son occidentales grecorromanos, les tomamos como líderes que realmente nos enseñan bien la palabra de Dios, pero no queremos saber nada ni de los rabinos antiguos, ni de los maestros antiguos, ni de las personas que antiguamente, mucho antes que estos personajes evangélicos existieran, ya habían escrito también, de ellos no queremos saber nada. Y ellos son los que tienen la mayor información, la Mishnah, la ley oral, todas estas cosas nos ayudan a nosotros, el Midrash nos ayuda a nosotros a ampliar el conocimiento. Son comentarios, sí, no es la palabra de Dios, pero nos ayudan a ampliar mucho más lo que nosotros no entendemos de la Biblia o de lo que Dios estaba tratando con este pueblo. Así que la ceremonia de esta vaca roja tiene el mayor significado para nosotros en este día y el no entenderla nos lleva a nosotros a cometer muchos errores. Es una ceremonia de purificación con las cenizas después de haber sido sacrificada, sacada su sangre y quemada totalmente. Pero todos estos eventos los vamos a ver un poco más adelante si el tiempo me lo permite. Quiero hacer un énfasis. Hay varios personajes. Hay una página en YouTube que usted la puede visitar. Me encanta. Es un muchacho muy centrado. La página se llama Lumbrera en el Camino y habla de esta misma parashá. Al expresar la parashá, el nombre de la parashá, puede buscar Lumbrera en el Camino, la parashá Juká, y va a ver acerca de lo que este joven enseña, y él maneja mucho mejor el hebreo de lo que yo lo manejo y podía ayudarle. También hay una página de YouTube que se la recomiendo, que la puede visitar, se llama la verdad, ¿cómo se llama? Pasión por la verdad. Y el título de la lección se llama La Vaca Roja. Me gustaría que pudiera visitarla después, que pudiera hacer sus anotes, sus apuntes, especialmente si usted no conoce mucho del idioma hebreo, de la cultura hebrea, de la cultura del Medio Oriente o del Cercano Oriente. Me gustaría que pudiera aprender esto porque va a entender muchas de las cosas que en el mal llamado Nuevo Testamento se dicen y por qué se dicen. Entonces, la ceremonia de purificación de esta novilla roja o la sana es después de un
contacto o la proximidad a un hombre muerto, a un cuerpo muerto. Y quiero que entienda eso. Hay algo que en la Biblia dice, y tal vez usted y yo no lo entendemos y no lo comprendemos de esta manera. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, la gran mayoría de personas que no han puesto su fe y no se han unido al pacto de Dios son muertos vivos. O sea, son vivos porque respiran y la sangre corre por sus cuerpos, pero están espiritualmente muertos. Toda la raza humana está contaminada dentro de la parte espiritual cuando caminamos con personas que no son del pueblo de Dios, porque están muertos para Dios. Entonces, esta purificación, esta proximidad o esta impureza, por así decirlo, es a la proximidad de un cuerpo muerto. La novilla, la vaca que se sacrificaba, tenía que tener ciertas características tan exclusivas que fueron pocas las vacas que se sacrificaron en la historia de Israel, porque cuando se iba a escoger esta vaca para poder cumplir el propósito, siempre encontraban en ella un defecto. De hecho, una de las cosas, y lo dicen algunos comentaristas modernos, que ha impedido la reconstrucción del templo, del tercer templo, donde el Mesías pudiera reinar, donde se establecería el reinado milenial, es que para poder purificar y santificar todo esto, no encuentran esa vaca todavía. Hay muchas que han sido inspeccionadas, hay muchas que han sido buscadas en todo el mundo para poderla tener, pero siempre encuentran un defecto. ¿Cuáles son las características? Tendría que estar totalmente todo su pelo cobrizo, rojo, así como cuando Dios hizo de la tierra a Adán. Adamá es rojizo. De hecho, Adán significa rojizo. Es esta pureza del único color que puede existir en su piel. De hecho, los rabinos antiguos en la Midrash decía que si encuentran uno o dos pelos de diferente color en algún lugar de su piel, automáticamente quedaba descalificada. ¿Se da cuenta qué tan difícil es encontrar una vaca de esta naturaleza para poder hacer el ritual que tenían que hacer? Por eso los sabios modernos dicen que no se ha podido encontrar, no se puede construir el templo. El templo lo levantarían rápidamente con las tecnologías de hoy, mucho más rápido de lo que fue levantado en el tiempo de Salomón. Pero bueno, totalmente sin defecto, sin mancha, sin enfermedades en sus ojos, en sus patas, en su cuerpo, ni en su interior, y que nunca, nunca, escúcheme bien, ni sobre ella se hubiera puesto encima de su lomo ni un manto siquiera. No podía ni ser llevada al arado, no podía tener una silla, no podía tener absolutamente nada. Lo único que podían hacer con esta vaca era poner un bozal en su boca para poderla transportar, una soga que la pudieran mover de un lado a otro, pero no podía tener sobre ella ningún peso, nunca pudo haberse puesto sobre ella ningún peso de ninguna clase, y esto lo vamos a mirar un poco más adelante. Ahora, la razón por la cual este sacrificio y este rito fue tan exigente era para remover, para quitar totalmente el grado más severo de impureza. En el hebreo, la palabra por impureza, que se compara con la lepra, con las llagas de la lepra, es la palabra tumá o tamé, tumá. Y este sacrificio es descrito en detalles en esta porción de la Torá, de la palabra de Dios, para poder detallar o en la narrativa poder enfatizar lo que podía lograrse hacer con él. Moisés, con esta historia, continúa la historia de todos los eventos que han pasado. En el capítulo 31 también se hace un poco de énfasis sobre lo de la vaca, pero en el contexto vemos cómo
el enojo de Moisés golpea la roca. En los capítulos subsiguientes se habla de la muerte de Miriam y Aarón y también las serpientes venenosas que mataron a miles de personas. ¿Por qué? Porque la impureza, cuando una persona está espiritualmente impura, cuando una persona litúrgicamente está impura, y lo vamos a explicar, lo separa de Dios directamente. Entonces, quiero comenzar hablando de un tema que en toda la Biblia se menciona muchas veces. Lo limpio o lo puro, y se habla mucho de eso en la Biblia, y lo inmundo o lo impuro. Y quiero tomar unos minutitos con esto, si me lo permiten. Tahor, o la palabra que les acabo de mencionar, sí, la palabra Tahor, es la palabra hebrea que se usa para catalogar o para mencionar algo que está totalmente limpio, que ha sido totalmente purificado, descontaminado, que pueden tener la certeza y la seguridad que no hay bacteria, que no hay impureza, que no hay infección, que sea un utensilio, sea una persona. Tahor ha sido litúrgicamente, ritualmente, físicamente limpia. De hecho, cuando un leproso era sanado de la lepra, era considerado una persona tahor, y esto lo hacía el sacerdote. Ahora, la palabra tumá o tamé significa lo opuesto, es el impuro, y viene de ese concepto que describe la lepra. O sea, cuando un leproso en Israel estaba contaminado en la congregación con la lepra, él mismo tenía que pronunciarse cuando sentía que había una mancha blanca o una llaga se había puesto. El sacerdote lo consideraba inmundo y él mismo tenía que dejarle saber a todo el mundo y a las personas que estaban a su alrededor para que no se le acercasen y no fueran a contaminarse ritualmente, espiritualmente. Él tenía que gritar y decir: inmundo soy, impuro soy, tengo lepra, ¿no? Entonces, esta era una de las partes de la diferencia entre lo que es la palabra tahor y tamé. Tahor es la palabra limpio, puro, perfecto, sin contaminación, y la palabra tamé es aquel que está impuro. Ahora, tahor tiene más que el significado de limpio. La palabra tahor representa una clara y abierta manifestación del Dios creador. O sea, que cuando una persona es tahor, significa que puede acercarse abiertamente y claramente, acercarse. Si, por ejemplo, si Dios estuviera, como lo estuvo con Moisés en la montaña, o como lo estaba con Aarón cuando entraba al lugar santísimo, lo consideraban tahor porque podía entrar confiadamente ante el trono de la presencia de una manera tan clara y tan abierta para compartir con él. ¿Me entienden? Y esa es la parte que significa o que tiene el significado la palabra tahor. Una clara y abierta manifestación. Dios se podía manifestar, Dios podía acercarse, Dios podía tocarte, Dios podía hablarte, Dios podía guiarte. O sea, no había ningún impedimento de poder entrar en la presencia, disfrutar de ese resplandor de Dios. Ahora, a diferencia de la palabra tahor, la palabra tamé, en el uso y el significado práctico, representa lo contrario: la puerta cerrada, el rostro oculto. Y quiero que entiendan estos conceptos cuando hablamos de la vaca lazana, cómo ella tenía que ser sacrificada y qué tenía que suceder en el templo, que era donde estaba la presencia de Dios, para poder cumplir con el mandamiento que Dios lo había hecho hasta en el tiempo antes de la destrucción del templo. Entonces, también en su uso práctico representa una puerta cerrada, el rostro escondido, voltea su rostro, no lo puede mirar, no puede participar. En este sacrificio, cuando se hacía, se cumplía con todos los requisitos. Cuando se hacían, primero, la vaca tenía que estar afuera y las puertas del templo.
después de haber sido inspeccionada, después de haber sido llevada, tenía que estar pura, limpia y alejada de toda contaminación. Nosotros no tenemos un concepto muy claro ya cuando estaban en Israel, en la tierra prometida, cuando ya estaban habitando. Tenemos que entender la parte de la geografía, de cómo las cosas se distribuyeron en todo el territorio de Israel, especialmente en el área de Jerusalén, el Monte de los Olivos, la parte que separa a Jerusalén, las murallas, todo esto. Y en Pasión por la Verdad usted va a entender un poco más claro cómo el pastor explica allí de una manera geográfica y lo que significa realmente esto. En el tiempo de Jerusalén se habían hecho unas tumbas y desde el templo donde estaba localizado en la parte baja de la montaña completa, donde se conoce la montaña del templo, donde hoy está la cúpula esta de oro dorada, tuvieron que hacer un tipo de puente para poder cruzar entre el lugar del templo y el lugar de lo que llamamos el Getsemaní o el Jardín de los Olivos, porque era desde allí afuera donde se celebraba y las puertas del templo se tenían que abrir. Y yo quiero que usted entienda esto un poco más adelante y si hace el estudio con pasión por la verdad lo va a comprender. Entonces, una de las características era que la puerta del templo tenía que ser abierta. Haciendo un paréntesis, piensen, cuando Jesús murió en las afueras de la ciudad y lo sacaron fuera al llamado Gólgota, y usted lo va a entender más adelante, él estaba mirando directamente hacia el templo. Él estaba como haciendo la representación de este sacrificio de la vaca roja llevado afuera, y dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Las puertas se abrieron y la Mishnah y algunos rabinos antiguos dicen que después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, las puertas del templo se abrían solas. Ellos las cerraban porque las cerraban cada día y se abrían solas. Y la lámpara que estaba en el templo, que debería estar permanentemente prendida, se les apagaba. Y realmente es algo que es otro estudio muy profundo, el significado. Ellos ponían un cordón escarlata en la puerta del templo, bañado con sangre del sacrificio, y milagrosamente, eso lo cuenta la antigüedad, milagrosamente se amanecía blanco, como diciendo, los pecados de Israel han sido perdonados. Y dice la escritura, si tus pecados fueran rojos como la grana, como blanca nieve, serán emblanquecidos. Y ahí es donde tenemos que entender muchas cosas. Bueno, entonces, uno de los requisitos era que la vaca tenía que ser sacrificada afuera y las puertas del templo tendrían que permanecer abiertas. Ahora, cuando hablamos de limpio o puro, yo deseo con todo mi corazón que ustedes estén pensando no en algo de muerte y vida, sino de algo abierto o cerrado. Amén. No es hablar de limpio o impuro, es hablar de algo que está abierto y cerrado y no con el pensamiento condenativo, ¿no? Y si una persona está impura, ya se murió, está muerta, no. Dentro de la fe del pueblo judío, del pueblo creyente, del pueblo en Yeshua, si nosotros salimos de muerte a vida, es cierto que aunque hemos pecado y fallamos, ya no estamos en un estado de muerte, sino en un estado de vida, pero también de pureza. Amén. No se trata de ese concepto de muerte o vida. En la mentalidad hebrea, el pensamiento hebreo, el pensamiento judío, al hablar de estos términos, limpio o impuro, no se piensa en una persona que salta de muerte a vida o que está muerta, sino que es el pensamiento de vida, de poder generar vida, de recrear vida, de multiplicar vida. Cuando se habla de limpio e impuro o sucio, debemos pensar en vida, en renovamiento de vida, en mejoramiento de vida, no de muerte, no de desecho. Voy a hacerles una pregunta para que ustedes puedan responder en sus casas, pensar en esto y meditar en esto. Déjenme hacerle esta pregunta.
De estos seres o de estas cosas que están muertas, ¿cuál le hace más impuro? Por ejemplo, usted encuentra un perro muerto, usted encuentra un cerdo muerto, usted está cerca de un ser humano muerto o está al frente de una vaca muerta. ¿Cuál de estos cuatro creería usted que fuera el más impuro? Yo creo que usted está en este momento ya pensando, ¿no? Dicen, si están todos muertos, pues todos son muertos. Pero si usted lo entiende desde el punto de vida y renovación de vida, ¿cuál de los cuatro realmente es más inmundo? Un perro muerto, un cerdo muerto, un ser humano muerto y una vaca muerta. Bueno, la respuesta que algunos pudieron haber dado o haber dicho es que el ser humano es el más impuro. Y por eso cuando usted lee bien el texto, dice, cuando se muera una persona en su casa, debe aplicar el ritual de la purificación, no por el muerto, sino por usted mismo, porque está cerca de un muerto. No lo hace con relación a otros animales, lo hace con la persona humana que murió. Quiero decirle que el ser humano es el ser más impuro cuando está muerto, pues es el único que tiene la mayor oportunidad de vida y es el único que ha tenido la oportunidad de prolongar la existencia. Déjenme explicarle porque yo me imagino que usted debe de estar en este momento un poco confundido como yo lo estuve en un tiempo. Piense por un instante y use su lógica en el contexto de la historia de la humanidad y de la creación, partiendo de la base de la creación. Pongamos, Dios hizo animales, Dios hizo fieras, y sí, vayámonos al concepto de que antes del pecado todos comían vegetales, hierbas, eran herbívoros, nadie miraba a nadie como un suculento manjar de carne para comerse, ni el león a las otras criaturas, como lo dice antiguamente dentro de esa perfección, punto de vista. Entra el pecado y por el pecado de la muerte muchas cosas se degeneraron y el hombre ayudó a que continuaran degenerándose por más de 1000 años durante todo el concepto de la creación y continuidad de vida de Adán y Eva, sus hijos y sus hijas y sus hijas y todo lo demás hasta el arca de Noé. Cuando llega el arca de Noé, Dios dice, voy a destruir todo lo que está en la faz de la tierra. Todo lo que se arrastra, todo lo que vuela, no los peces ni nada porque ellos son de agua. Entonces, es más, el famoso chiste que cuál es el último animal que entró en el arca y la gente se ríe y dice el delfín, pues el delfín y los peces, ninguno de ellos entró en el arca porque todos estaban y se quedaron en el agua. ¿Cómo fue? No lo sé porque hay peces de agua dulce y agua salada, pero bueno, ese es otro sermón. Pero cuando salen del arca 8 personas y salen fieras que ya comían carne humana, que ya comían, claro, Dios le pone a las fieras un cierto temor interno cuando ven el hombre, pero hoy en día tenemos la estadística de que alligators, cocodrilos, caimanes, fieras se han comido literalmente, especialmente los tigres en la India que comen seres humanos. O sea que todavía ese temor que Dios puso en los animales y en las fieras, como que se les ha ido quitando porque se comen algunos seres humanos. Entonces, piensen, 8 personas con relación a toda la cantidad de cosas que pudieran destruir al hombre, ¿quién tiene las probabilidades de perder más la vida, más rápido? Claro, el hombre, comparado con los leones, con los elefantes, con los cocodrilos, que se fueron multiplicando igualmente a la faz de la tierra, el hombre tenía las menos probabilidades de reproducirse. Más sin embargo, el hombre ha sido capaz de exterminar la vida de cientos y cientos y cientos de animales que solamente se encuentran en la historia, pero que ya no existen en la faz de la tierra en ningún lugar. El hombre los ha exterminado, pero más sin embargo, el hombre ha llegado a tener, a pesar de que han muerto muchos, ha tenido la capacidad de superarse en cantidad de vida
sobre la faz de la tierra. Hoy en día la estadística dice que hay más de 7.000 millones de seres humanos caminando en la tierra. El ser humano muerto es lo más inmundo para el concepto de Dios, para el concepto divino dentro de lo muerto, que un animal cualquiera que sea, pues es el único que tiene la mayor oportunidad de vida y de prolongar la vida. Cuando la vida de un ser humano es quitada, es removida, se crea un vacío de muerte y de extinción. Sea un pariente que se muere en la casa, sea una persona, sea que se han muerto por las guerras, esta persona es removida y se crea ese vacío de extinción, de muerte. Y hay más muerte en el ser humano, pues es el único que tiene la capacidad de poder reproducirse. O sea, si un animal muere, si una planta muere, ni las plantas ni los animales tienen la capacidad que el ser humano tiene de comunicarse con el creador. Y quiero decirle con esto, con todo respeto, con todo amor, cuando Yeshua vino a morir, a dar su vida en rescate, a salvar, a purificar, a santificar, no vino a hacerlo por un perro muerto, por un cerdo muerto, ni mucho menos por vaca muerta. Lo vino a hacer por seres humanos. Él vino aquello que estaba muerto por causa del pecado. Él vino a darle vida, pero eso era solamente a través de su sacrificio que se podía darle vida y vida en abundancia a aquello que por causa del pecado estaba muerto. Y es solo por los seres humanos que el Eterno estableció este sacrificio de purificación por medio de una vaca roja, bermeja, colorada. El ritual era una sombra profética de lo que se estaba haciendo en el trono celestial, en la eternidad donde habita el Eterno, donde Él vive el Eterno. Todo esto es una sombra profética de lo que un día va a acontecer literalmente cuando el Eterno establezca su reino y tenga a todos los vivos, renovados, redimidos, comprados a precio de sangre en su reino eternamente. Solamente fue por los seres humanos que el Eterno estableció este sacrificio para poder buscar la forma, claro, proyectándolo acerca de lo que iba a ser su hijo, para poder mantener a la raza humana limpia, ya no más impuro, limpios de toda contaminación. Hay mucha historia, mucha en este tema y podríamos tomar muchas horas, como les había dicho, tratando de estudiar esto a profundidad. ¿Por qué la cristiandad no la entiende? ¿Por qué nosotros no la habíamos entendido, no la habíamos visto antes? Simple y llanamente porque nos quitaron las raíces de la historia verdadera, del significado verdadero. Y hemos cogido ciertas cosas bíblicas para reinterpretarlas a nuestra cultura, a nuestra forma de entender, porque ya no queremos obedecer, ya no queremos entender. Es más, no queremos tener una relación total con nuestro gran Dios y Creador. Déjeme hacer un pequeño repaso, si me lo permite, con relación acerca de tres importantes sacrificios, tres de ellos, que tienen que ver con el perdón, con la libertad y con la limpieza o purificación del alma regenerada, del alma que ha sido redimida. Lo más precioso para Dios es el cuerpo, sí, lo es, pero es el alma. Y Dios le ha dado la capacidad del alma que habite en un cuerpo que fue contaminado por la muerte, pero por esto vino Yeshua, para quitarnos el peso de la muerte que nos llevaba y la impureza que estaba en nuestras vidas. Entonces, déjenme rápidamente hablar de tres sacrificios importantes que se estudian en la Torá, que se ven en la vida de Yeshua, de Jesucristo, el cual no entendemos. El primer error, a pesar de que en el Nuevo Testamento, como le digo mal dicho, se nos menciona de que Él murió por los pecados, Él pagó por los pecados y que cuando Él murió en Pascua, murió por los pecados. Esto no es del todo cierto en Pascua. Entiéndame bien. Cuando hablo de Pascua, estoy hablando de una fecha señalada, una fiesta señalada, un cumplimiento de un evento profético que Dios había predeterminado desde antes de la fundación del mundo, antes que fueran creados los cielos, antes de que fuera creada la tierra, antes de que existieran estrellas, astros, soles, lo que fuera. Dios ya había predeterminado de antemano
lo que iba a suceder, porque todo lo que está en la tierra es una sombra y es un plano de lo que ya existe en las moradas eternas donde el Eterno habita. Entonces, cuando nosotros comenzamos la lectura del libro de Génesis, el libro de Éxodo, entramos en lo que es la fiesta de Pesaj, la fiesta de pasar por alto, la fiesta de si es un tipo de perdón, si es un tipo de libertad, pero es algo que realmente no literalmente significa que Jesús o Yeshua murió en Pesaj por el pecado como Cordero Pascual. No. Si usted lee bien la historia de Pesaj, el Cordero de Pesaj representa salida. En cierta manera, estamos esclavos porque obedecemos al príncipe de la potestad del aire porque somos pecadores. Y ese pecado nos ha matado. Al él sacarnos del yugo, que Satanás representa a Faraón, al sacarnos del yugo, al libertarnos, se celebra la Pascua. Es sacarte de la prisión donde te encuentras atado. No te ha perdonado, no te ha limpiado, no te ha purificado, solamente te está sacando para presentarse a sí mismo el Dios redentor, el Dios proveedor, el Dios guardador, el Dios protector, el Dios que pastorea sus ovejas en tiempo apacible, que la va a llevar por lugares deleitosos en un peregrinaje del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, Pascua representa la celebración de libertad de haber sido sacado de esclavitud. Cuando Yeshua comienza con este sacrificio y muere en Pascua, está cumpliendo para la redención de los hijos de Israel, para el pueblo de Dios que estaba perdido en cumplimiento de las cosas previamente dichas, liberarlos, sacarlos de la esclavitud, no de los romanos, sino del pecado. Es darle la oportunidad de que ahora en libertad puedan libremente acercarse libremente y voluntariamente al Dios redentor. Y para tener entendimiento de esto, dentro de la cristiandad como hoy se conoce, el Espíritu Santo es el que nos mantiene en el camino de la verdad. Pero para poder conocer el poder del Espíritu Santo, tenemos que conocer la Escritura, porque la Escritura nos habla de Dios y el Espíritu Santo nos las puede revelar. De hecho, la Biblia dice, el hombre natural, o sea, el hombre muerto por el pecado, no puede entender las cosas de Dios porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces Dios te da el espíritu, te ha llevado por el desierto, te ha liberado. Y aquello cuando Dios se reúne con su pueblo en el monte Sinaí es la representación de que la Torá, la escritura, los mandamientos, los preceptos, todo lo que Dios le dio a su pueblo para purificarlo, para santificarlo, para mantenerlo apartado, porque iba a entrar a un lugar donde había naciones paganas, la influencia del mundo, representaba el Ruach HaKodesh, representa la palabra de Dios, es espíritu. El Ruach HaKodesh no solamente algo que nos hace temblar y saltar o hacer sentimentales, todo eso es muy bueno, pero es para llevarnos a toda verdad y Él es el único que nos puede redarguir de justicia, de pecado y de juicio. Solamente Él. Entonces, al tenerlo, tenemos ese sello de garantía que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora en Yeshua el sacrificio de Pesaj simplemente nos hace libres. Hay un segundo sacrificio que nosotros en la cristiandad nunca consideramos, nunca lo vimos, que hoy en día no se hacen sacrificios porque no existe el templo, pero todos los discípulos del Señor, por los próximos 30 años o 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, siguieron guardando año tras año este evento, respetando el mandamiento de la Torá, haciendo sacrificios y participando personalmente en el templo para cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio de lo que llamamos hoy en día en la cristiandad el chivo expiatorio. Y este sacrificio representa que para poder perdonar el pecado, y aquí es donde viene la parte del perdón del pecado. Aquí es donde viene el sacrificio por el perdón del pecado del pueblo. No se menciona un cordero, no se menciona una vaca,
no se menciona un buey, sino que se traen dos machos de cabra. Dos machos de cabra son traídos al templo, y ahí en el Yom Kippur, en el día de Yom Kippurín, se celebra o se celebraba el sacrificio de escoger de los dos. Echaban suerte porque no había un chivo mejor que otro. No, los dos chivos los traían y eran machos, que eran escogidos, sí. Los dos traían y escogían de los dos una suerte. ¿Qué representa esto? Que en Pascua, aunque Jesús no estaba muriendo en Yom Kippur, pero en Pascua sucedió un evento que muchos de nosotros no entendemos o no lo vemos cuando estamos leyendo la escritura. En Pascua, ante Poncio Pilatos, ante aquel persona de autoridad, se dio a escoger a dos personas para dejar libres. Uno era Barrabás, que es una palabra mal traducida al español desafortunadamente, o al inglés igualmente, y eso es otro estudio completo. La palabra bar es hijo, babás es hijo del padre, y habían dos hijos del padre. Estaba Yeshua, hijo del padre, y estaba Bar, que no sabemos quién era su papá, pero significa hijo de padre, hijo de padre. El uno era un criminal, un ladrón, un asesino, y estaba el inocente, el limpio y el puro. ¿Y a quién dejaron ir al desierto? ¿A quién dejaron llevar el dolor, la amargura de su crimen? A ese chivo expiatorio. A ese chivo expiatorio se le llama Azazel. Y la Midrash dice y reconoce que ese Azazel representa el opositor, representa el adversario, representa el acusador delante de Dios. Si alguien se lleva esa acusación sobre sus hombros, ya yo no tengo quien me acuse. Entonces, en el día de Yom Kippur, allí el sumo sacerdote, solamente lo hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que estaba encargado de echar suertes, y no sabíamos cómo se echan las suertes, lo usaban el turín y el tumín para poder escoger, que eran las piedras que tenía el sumo sacerdote en su vestimenta. Dios elegía cuál era el chivo expiatorio que se iba a llevar el pecado de la nación, y era arrojado al desierto y allá moría, cargando la culpa de todo el pecado. Si bien es cierto que decimos que llevó Jesús la culpa y el pecado de nosotros, él no lo podía hacer porque hubiera tenido que ir al desierto. Y es donde saltamos a la representación de la vaca lazana para poder entender la purificación. Cuando el chivo era enviado al desierto, ¿saben quién lleva el pecado de los redimidos, de los limpios, de los libertados? No fue Jesús, fue Satanás mismo. Porque Satanás es ese chivo expiatorio que se lleva la culpa para poder Dios ver a los redimidos, a los que pusieron su fe, a los que abrazan el pacto, y hacerlos limpios a través del sacrificio de la vaca lazana, que ya se lo voy a explicar en un momentico cómo tiene que suceder. Entonces, este segundo sacrificio de Yom Kippur era que con la sangre del chivo que quedaba para ser sacrificado en el templo, dentro del templo, el sumo sacerdote cogía su sangre y entraba al lugar santísimo, al lugar más santo, al lugar más consagrado. Allí hacía oración, quemaba incienso, ponía la sangre de ese chivo expiatorio, de ese chivo que había sido elegido, y lo ponía sobre los cuernos del tabernáculo, del arca, en las cuatro puntas, y allí era aceptado y el pueblo era perdonado de su pecado. Era en Yom Kippur, no fue en Pascua, no fue con la vaca lazana, era solamente en Yom Kippur cuando el pecado es perdonado. Por eso cuando Yeshua retorne a la tierra, se celebrará el juicio de Yeshua, y todo aquel que no encuentre y sea perdonado será sacado fuera, como aquel que entró a las bodas del Cordero sin haber sido invitado. Él conoce los suyos y conoce quiénes son los que pueden participar de su mesa, porque él lo reconoció habiendo sido escogido por Yod-Heh Vah-Heh para ser el cordero, el chivo, perdón, el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo de Israel. No, con el cordero nos libera,
con el macho cabrío nos perdona y con la vaca la sana nos purifica para poder tener la redención eterna. Esos son los tres sacrificios más sublimes que existen por causa del pueblo de Israel, por causa de la nación, por causa del mundo, si queremos decirlo así de esa manera. Claro, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto no sucedió en Pesach, no sucedió en Pascua, sucedió en Yom Kippur, cuando Dios mismo lo escogió a él. Por eso él fue escogido por el Padre, para poder ser limpio, ser perfecto y poder presentar su sangre preciosa en el lugar santísimo. Ahora, al hablar de Yeshua, de Jesús, él realmente nunca podía personalmente, físicamente, literalmente, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Israel, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, él nunca podía usurpar la autoridad previa dada en la Torá con relación a los sacerdotes. Primero, no era descendiente de Aarón, no era descendiente de la tribu de Leví, no podía oficiar literalmente, físicamente, ningún sacrificio como sacerdote ni como sumo sacerdote en el templo terrenal, porque no le competía a él hacerlo. Él tenía que sujetarse a todas las leyes que su padre había predeterminado, y solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podía entrar. Ahora, lo vamos a ver en el libro de Hebreos, y yo creo que el tiempo me va a dar. Vemos a Yeshua por ese sacrificio entrando no al templo físico de aquel tiempo que existía, sino a ese templo sublime que un día va a descender del cielo. Él entró a ese templo, él entró a ese lugar santísimo que existe para poder ofrecer su sangre preciosa en redención por cada uno de nosotros. En este tiempo de nuestra peregrinación, ¿cómo nosotros nos podemos presentar limpios, puros, cuando Dios mire su rostro sobre nosotros, cuando abra la puerta, como lo dice el mismo libro de Hebreos? Ahora nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, porque habiendo sido purificados por la sangre de Yeshua, es mucho más valiosa que la misma sangre y las cenizas de la vaca la sana. Entonces, ese segundo sacrificio representa a Yeshua. Entonces, el sacrificio de la vaca roja es el sacrificio de purificación, de aceptación, de que la puerta se mantenga abierta, de que el acceso y el rostro del Eterno nos esté mirando. Por eso ya dice, tenemos paz para con Dios. A través del sacrificio de Yeshua, tenemos paz para con Dios. Nosotros hemos sido liberados, redimidos y purificados. Ahora, en el capítulo 19, la novilla roja, en hebreos para Adamá, y la palabra Adamá es rojiza y es Adamá como la palabra de Adán. Y esto es lo que dice en Números 19, versos 2 y 3. Este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado diciendo, di al mundo. No, no di al mundo, no le digas a todo el mundo, no tiene que saberlo todo el mundo, solamente aquellos que se quieren convertir al pueblo de Dios. Di a los hijos de Israel, los Bene Israel, los hijos de Israel, que traigan una novilla roja, y mire las cualidades: sin defecto físico. No puede ser tuerta, no puede tener ningún impedimento, no puede tener ni una pata más larga que la otra. O sea, tenía que ser examinada. Era examinada por los sacerdotes cuidadosamente, que no tenga manchas, que su piel no tenga contaminación. Yo quiero que usted haga, mientras yo leo esto, que usted haga una imagen del Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, aquí en la tierra. Cómo vivió en obediencia a toda la Torá, y cómo él pudo recibir el espíritu de santificación por toda la obediencia a la Torá, por el cumplimiento de la voluntad del Padre que lo envió, y cómo él vino a hacer no su voluntad sino la voluntad de su Padre, obedeciendo completamente todo para poder tomar el lugar del sacrificio y presentárselo ante Dios como el sumo sacerdote, pero entrando en el templo eterno, en el que está en los cielos.
Entonces, este tenía que ser sin mancha, tenía que ser inspeccionado sin mancha y sobre la cual no hubiese puesto ningún yugo. Ahora, usted va a decir, Pastor Diego, pero usted se está equivocando porque la Escritura nos dice que Jesús nos está diciendo que llevemos con él su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Él nos está recibiendo a que tengamos que ser sacrificados, cargar un madero, cargar una cruz y hacer ridiculeces de cosas humanas como el matrimonio, como la suegra, como los hijos. Nada de eso. El Señor estaba hablando cuando dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es que le estuviera cargando algo sobre él, porque si estuviera cargando algo sobre él, no podía hacer el sacrificio de la vaca alazana. El yugo del Señor es simplemente la actitud que tomaba de obedecer. Si usted lee el contexto completo, cuando el Señor hace eso, Él está haciendo énfasis en obedecer los mandamientos de Dios. Sus leyes y sus mandamientos no son gravosos. Lo dijo Él. Y eso era lo que Él se refería. Entonces, la vaca alazana no podía llevar ningún yugo. Jesús no podía ser considerado alguien que lleve un yugo pesado, que lleve una carga, que lleve, no. A pesar de que podemos enseñar y hemos dicho sermones, que él cargó la cruz, que cargó todas las cosas, realmente no está hablando de ese tipo de yugo. Él era una persona que cumplía completamente todo lo que la vaca alazana pudiera completar. Ahora, ¿por qué Jesús no fue sacrificado en Jerusalén? ¿Por qué el día de Pascua fue sacado afuera de las murallas de Jerusalén, afuera del templo de Jerusalén? Para poder ilustrar un poco esto, como se lo dije hace un rato, no se podía tener contaminación con muertos. La persona, para poder tener y ser usado el sacrificio de la vaca roja y sus cenizas mezclado con agua para purificación y limpieza, no podía contaminarse con muertos. Entonces, para que el sacerdote pudiera caminar llevando la vaca hasta afuera de la ciudad, se construyó un templo porque todos los sepulcros que salen del monte de los olivos al templo, y la vaca estaba mirando hacia el monte de los olivos, hacia esa parte de la cordillera del monte de los olivos, ellos tuvieron que construir un puente donde pudieran estar por encima de los sepulcros para no pasar dentro de los sepulcros, y el sacerdote, el sumo sacerdote que iba a degollar, a sacrificar la vaca afuera del campamento, y una de las posiciones que tomaban la vaca era mirando, que la vaca miraba exactamente y directamente hacia el templo. ¿Y saben lo que hacían? Mientras el sacerdote estaba cruzando el torrente de Sidrón, al otro lado subiendo al monte de los olivos donde se hacía el sacrificio, la cabeza y los ojos de la vaca les apuntaban hacia el templo. Y cuando estaban en el momento listos, abrían las puertas del templo. Y si usted mira el video de Pasión por la Verdad, va a encontrar cómo las puertas distribuidas alrededor de la ciudad de Jerusalén, una de ellas la puerta de la oveja, y por allí, por aquellas puertas de las ovejas, era cuando habían situaciones que solamente los israelitas pudieran entrar, eran contados, y al ser contados, la manera en que eran contados, la expresión de ser contados viene de la raíz de la palabra donde salió la palabra Golgota. Y eso lo va a ver y es fenomenal. Pero entonces, aquella vaca miraba hacia el templo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús, los discípulos se sentían honrosos de la ciudad y el templo y todo, Jesús lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados? ¿Cuántas veces no quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Cuando Jesús muere afuera, en ese lugar de calavera, en ese lugar de Gólgota, está mirando exactamente a la puerta en Pascua, sí, del templo. Pero como en Pascua no se abren las puertas del templo para el sacrificio, se abrieron unas puertas mucho más grandes que evitaban ver la presencia y el rostro del Eterno. Donde supuestamente estaba escondida el arca del pacto, donde supuestamente, digo supuestamente porque no estaba ya,
donde allí estaba detrás de aquel velo, estaba guardado el lugar del rostro de la presencia del Eterno. Dice que las cortinas se abrieron. Aquel sacrificio en el Calvario, mirando hacia el templo, rompió y miró el rostro. Todo lo que Yeshua hizo fue agradable al Padre. Y él pudo morir tranquilamente, como el sacrificio de la vaca lazana, porque simplemente obedeció al Padre. Entonces, era alguien que cumplía todos los requisitos. Y el texto dice, y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento, y será degollada en su presencia. El Eterno le instruye a Moshe de las leyes y los rituales de la preparación de las cenizas. La novilla era sacrificada, quemada. Sus cenizas eran mezcladas con aguas puras y el agua rociada en una ceremonia de purificación quitaría la impureza ritual generada por el contacto del cadáver. Nosotros hemos estado en contactos con el pecado y la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte. Y estamos viviendo en un mundo contaminado, pero por la fe en Yeshua, por su sacrificio en la cruz, aquella mezcla de agua y sangre que salió por su costado, el sacrificio perfecto representa aquella unción que nosotros podemos recibir, aquel lavamiento que podemos tener. Y por eso decimos que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Como tarea, por falta de tiempo, le quiero pedir que lea y entienda desde esta perspectiva lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9. Y ahora usted entienda cuál fue verdaderamente la labor de Yeshua al presentarse, tomando el lugar de la vaca lazana, del chivo expiatorio, aquel macho cabrío y del cordero de Pesach, para liberar, para perdonar y para purificar el alma de todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil. Espero que puedas abrir tu corazón y recibir a Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, como tu Salvador personal. Te arrepientas de todo tu pecado, vuélvete a Dios. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, no nos estamos simplemente arrepintiendo del pecado, nos estamos volviendo hacia Dios, estamos mirando hacia Dios, estamos diciéndole, Señor, yo estoy dispuesto a no ver más el pecado, a no ponerle mi vista en el pecado, sino que voy a poner mi vista en ti. La puerta está abierta a través de la sangre y el sacrificio de Yeshua. Y si tú te arrepientes, traerás bendición a tu vida, a tu familia, hasta por 1000 generaciones. Que Dios te bendiga. Acepta a Yeshua en tu corazón y recíbelo a Él como tu Señor y tu Salvador personal. Dios te bendiga y te guarde y Él haga resplandecer su rostro de ti. Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.